Bueno a todos, aquí está Gio de los Adventistas de Sion. Muchas gracias por sintonizar nuestro canal. Hoy vamos a estar viendo un tema que se llama ¿Me debería bautizar? Entonces, antes de comenzar, vamos a orar. Querido Dios cielo Padre, en este momento, Señor Jesús, oramos para que nos dé discernimiento, sabiduría y que nos ayude a tomar decisiones correctas. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda suscribirse a nuestro canal, dale click en la campanita para que reciba todas sus notificaciones y comparta todos estos videos con todos sus amigos, enemigos, cualquier persona. Bueno, ¿me debería de bautizar? Es una pregunta que muchas veces nosotros, cuando empezamos a conocer a Cristo, nos podemos hacer. O si no conocemos a Cristo, también podemos preguntar ¿por qué los cristianos se bautizan? Entonces, el bautismo básicamente es un simbolismo que representa un nacimiento nuevo de Jesús. O sea, me explico. Cuando Jesús vino aquí por primera vez en 2017 años, él comenzó su ministerio a los 30 años. Había un hombre que era el primo de Jesús que se llamaba Juan. Juan fue concebido por papá y mamá, pero eran de alta edad. Entonces el ángel vino sobre la mamá de Juan, y entonces el papá, llamado Zacarías, tuvo una visión, pero él no creyó que iba a quedar embarazada su esposa. Entonces él quedó mudo, y en ese tiempo la tradición decía que el hijo tenía que tener un nombre del familiar. Entonces su papá se llamaba Zacarías. Ahora, Juan nació de esta pareja por obra y gracia de Dios, porque ellos eran de avanzada edad, no tenían y no podían tener hijos, pero era un propósito de Dios para glorificar el nombre de Dios, en donde hace lo imposible posible. Ahora, Juan tuvo un gran ministerio que él estaba predicando, anunciando la venida del Hijo de Dios, que era Jesús. Estaba preparando el camino para que Jesús comenzara su ministerio. La diferencia era aproximadamente 6 meses de diferencia entre la edad de Jesús y la edad de Juan. Juan vivía en el desierto, se alimentaba de miel y de las cosas que había en el desierto, pero era básicamente una dieta bien sencilla. Tenía ropa de pelaje de animal. Entonces él empezó a llamar que arrepiéntanse porque la venida del reino de Dios está cerca. Ese era el mensaje de Juan. Ahora, Juan los llamaba al arrepentimiento y los bautizaba. Los bautizaba en el río Jordán, donde es un río, pues se supone que tenga profundidad de agua en ciertos lugares. Ahora, un día apareció este hombre caminando y le dijo, bautízame. Y Juan le dice, ¿cómo yo voy a bautizar al Hijo de Dios? E incluso Juan lo reconoció, que era el Hijo de Dios, y dije aquí que viene el Hijo del Hombre, el que viene a quitar el pecado del mundo, a sanar a los afligidos. Está refiriéndose a Jesús. Y Jesús le dice a Juan, bautízame. Jesús nació de María, pero fue concebido por obra del Espíritu Santo. Jesús, a diferencia de Juan nació pecador porque fue concebido por papá y por mamá. Jesús no nació con pecado porque no fue concebido por papá, fue concebido por el Espíritu Santo, y María fue la encargada de llevar a Jesús por 9 meses. Ahora, María estaba casada o comprometida primero con José, se casaron. Entonces el papá adoptivo, se podría decir de esa manera, de Jesús era José. Por eso Jesús y José era carpintero, por eso Jesús aprendió carpintería. Pero entonces ahí vemos cómo el ejemplo de un papá ayuda en la formación de un hijo. Ahora,
Jesús viene caminando. Ahí yo expliqué un poquito de Jesús. Entonces Jesús viene caminando y, como estaba mencionando anteriormente, Juan lo reconoce y Jesús le dice, bautízame. Entonces Juan le dice, ¿cómo voy a bautizar yo al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, que en vez de tú bautizarme a mí, yo te tengo que bautizar a ti? No. Entonces Jesús le dice, bautízame, porque esto tiene que ser para dar ejemplo. Ahora, Jesús vino a hacer ejemplos de cómo debemos de vivir. Antes de Jesús comenzar su ministerio, quiero que presten atención aquí, antes de Jesús comenzar su ministerio, fue bautizado por Juan. Ahora, el bautismo de Juan era un bautismo para llamar al arrepentimiento, para introducir el reino de Dios y de la primera venida del Hijo del Hombre, que era Jesucristo. Jesucristo no necesitaba ser bautizado porque Jesús no tenía ningún pecado de cual arrepentirse. Pero Jesús, por amor a la humanidad, para darnos el ejemplo de lo que debemos de hacer, decidió bautizarse. Entonces Jesús se bautizó y fue a las profundidades del agua en el río y fue bautizado, y del cielo bajó una nube. Amén, se abrió la nube y bajó una paloma, discúlpame. Y bajó una paloma y se escuchó una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me deleito. Entonces, el bautismo es tan importante que Dios Padre, en cuanto una persona se bautiza, las puertas del cielo se abren y llama a cada persona que se bautizan, este es mi Hijo. Ahora, Jesucristo era el Hijo directamente de Dios, pero cuando nosotros nos bautizamos, porque pasamos a ser como Cristo, pasamos a ser hijos de Dios. Aunque Dios es nuestro Padre, ahora nosotros andamos como el hijo pródigo, el cual se va lejos del Padre, pero en cuanto regresemos tenemos todos los beneficios del Padre. Entonces, hay fiesta en el cielo porque dice que hay más alegría por un pecador que se arrepienten que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces, cuando uno va a las profundidades del agua, estamos haciendo un simbolismo en señal de que estoy aceptando a Jesucristo, de que voy a morir a mi pecado. Ahora, también bautismo, otro simbolismo de que morir en pecado es porque Jesucristo pagó el precio en la cruz. Ahora, eso representa que quiero aceptar a Jesucristo. Ahora, yo acepto a Jesucristo, yo me bautizo, hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ahora, quisiera compartir un versículo bíblico que es muy importante acerca del bautismo. Esta mañana antes de despertarme completamente, fue algo extraño. No extraño, bueno, estaba teniendo un sueño que no era un sueño raro, pero pero entonces luego, en el sueño, porque aquel sueño a mí no me gustaba, yo oraba y trataba de escapar, pero luego, como que no hubo nada más, y de momento escuché cuando dormía como un sueño que me decía John 3:3, que bueno, fue en inglés, que es Juan 3:3. En cuanto después, cuando me desperté, tenía el iPad cerca de la cama, bueno, en la cama. Agarré el iPad y busqué Juan 3:3 para ver qué era, y lo voy a compartir con ustedes. Voy a estar leyendo de la Reina Valera contemporánea. Y dice, este es Jesús hablando. Es interesante porque está la historia de Jesús y Nicodemo. Pero el versículo 3 exactamente dice, Jesús le respondió, o sea, Jesús le está respondiendo a Nicodemo, de cierto, de cierto. Ahora, en cuanto en el tiempo cultural, y aún todavía en ciertos lugares se utiliza, cuando uno reencarca una palabra, por ejemplo aquí dice de cierto,
Quiere decir que era algo que era en un nivel de mucho más importancia. Bien, me explico. Entonces, aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús le está diciendo eso? Aquí en la conversación con Nicodemo podemos ver que luego se explica qué es el bautismo y lo voy a compartir con ustedes. Jesús le dijo eso, que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Luego eso Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, para entrar en el reino de Dios, es un requerimiento importante nacer del agua y del Espíritu. Es uno con el otro. Porque muchas veces como cristianos pensamos que queremos recibir el Espíritu de Dios, pero no queremos ir a las profundidades del agua para bautizarnos. Entonces es un requerimiento que vayamos a las profundidades del agua, donde vamos y nacemos de nuevo y damos por hecho de que la carne, de que el pecado que hay en mí lo dejo en las profundidades del agua. Y ahora cuando yo vengo de adentro de esa agua, vengo como una nueva criatura y ahora me llamo ser cristiano. Ahora me llamo ser de Cristo. Ahora me llamo ser nueva persona. Ahora me llamo a ser una persona la cual acepta el mensaje de Cristo, el bautismo de Cristo, acepta la reconciliación con Cristo, acepta la palabra de Dios, acepta el Espíritu Santo, el cual se nos concede cuando venimos a Cristo y vamos a las profundidades del agua y somos bautizados por el agua y por el Espíritu. Los apóstoles fueron bautizados en agua. Jesús todavía estaba aquí. La promesa del Espíritu de Dios tenía que venir después que Jesucristo subiera al cielo. Mientras Jesucristo estaba con ellos no había básicamente necesidad de recibir el Espíritu Santo, porque ya Jesucristo, que es parte del Espíritu Santo y parte del Padre, porque Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son 3 en 1. ¿Por qué 3 en 1? Porque Dios es el Creador, Jesucristo es el Salvador, y el que viene, el Espíritu Santo, es el que viene a hablar de lo que vio y de lo que escuchó a través del Padre y del Hijo. Pero son 3 personas en una con un mismo propósito, que es traerla a usted y traerlos a mí al reino de Dios, para que moremos con Cristo por la eternidad. El propósito del Dios Padre, del Dios Hijo y del Espíritu Santo es un propósito: salvar a toda la humanidad del pecado, salvar a toda la humanidad de la agresión que el enemigo, Satanás, Lucifer, la vieja serpiente, el dragón, como quieran se le llama, está oprimiendo a este pueblo, al reino de Dios. Pero si vamos a Jesucristo y vamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ellos trabajan en un conjunto para la salvación suya y para mi salvación. ¿Por qué estamos esperando hasta mañana? ¿O por qué seguimos esperando y renegando y diciendo no necesito ser bautizado? Necesitamos ser bautizados, porque la palabra de Dios dice que nadie, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para entrar en el reino de Dios necesitamos ser bautizados en el agua y en el Espíritu. Necesitamos ir a las profundidades de esas aguas y decir: Señor, aquí estoy muriendo a la carne y quiero vivir en el Espíritu. Hazme de mí una nueva persona. Entonces el ejemplo es ir a las profundidades del agua. No es un poco de agua y ya, no. Es ir a las profundidades del agua. Jesucristo nació sin pecado, como mencioné anteriormente. El reino de Dios, el cual es aceptado en nuestra vida en cuanto aceptamos a Jesucristo. Entonces todo eso en conjunto nos trae a nosotros
una reconciliación. Ahora, ¿por qué vivir en la carne? ¿Por qué vivir en doctrinas que nos llevan a errar y caer en el camino incorrecto o erróneo? ¿Por qué no estudiar la palabra de Dios? Disectar la palabra de Dios. Me explico. Cuando tú estás haciendo una disección, tú estás abriendo cuidadosamente. Por ejemplo, si estoy disectando un cuerpo humano o si estás disectando un insecto, para lo que fue en biología, tú cuidadosamente abres esa criatura y estudias lo que está dentro. Entonces, cuando disectamos la palabra de Dios, abrimos la palabra de Dios y estudiamos cuidadosamente cada detalle, porque cada detalle de la palabra de Dios nos va a dar un mensaje de salvación y de vida eterna y de arrepentimiento para nuestros pecados. El bautismo es fundamental para poder entrar en el reino de Dios. Los cristianos modernos queremos vivir como cristianos, pero no queremos entrar en el compromiso de ser bautizados. Y no es un compromiso ser bautizado, es una señal, es un hecho de que yo acepto a Jesucristo, acepto el bautismo de Jesucristo, acepto la muerte de Jesucristo, acepto la resurrección de Jesucristo, acepto morir a mis pecados y vivir en el Espíritu. Acepto una nueva vida cuando yo nazco del agua del Espíritu a través del bautismo, el cual fue establecido por Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo antes de Jesucristo viniera, pero luego entonces Jesucristo lo confirmó y se bautizó para que usted y yo aprendamos de él. Si yo me llamo cristiano, tengo que vivir como Cristo vivió. Y necesito ir a las profundidades del agua y ser bautizado. El modernismo lo que está haciendo es destruyendo esta sociedad, porque predicamos un Cristo que solamente trae prosperidad física. Y es muy cierto, Jesucristo te trae prosperidad física, pero Jesucristo quiere que vivamos en el Espíritu y que muramos a la carne. Jesucristo quiere que vayamos y nos bauticemos para poder entrar en el reino de Dios. Basta ya, es suficiente de estar predicando un Cristo y no predicar el mensaje de salvación y del bautismo. Es una sociedad la cual lo que está trayendo es condenación al ser humano cuando predicamos un Cristo y cuando tenemos miedo de decir que hay que ser bautizados. ¿Por qué? Porque hay que tener miedo. La palabra de Dios dice: no temas. Si usted quiere entrar en el reino de Dios, necesita ahora mismo aceptar el mensaje de Jesucristo y ser bautizado. Porque Juan 3:3 me dice a mí, y es la palabra de Jesús, no es mi palabra, no es la palabra del pastor, no es la palabra del ministro, no es la palabra de nadie, ni del sacerdote, nadie. Es la palabra de Dios. Porque dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted no nace de nuevo, y como luego dice en otro versículo que Jesús le dijo: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso está en Juan 3 y versículo 5. Y puede leerlo en su casa, toda la historia aquí de Jesús y Nicodemo. Nicodemo se estaba tratando de justificar cómo puede un hombre de esta edad y mayor entrar en el vientre de su madre. Eso es lo que hacemos nosotros como seres humanos. Tratamos de justificar poniendo excusas. Pero la palabra de Dios es clara. Jesucristo le dijo a él: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Es así, al pan pan y el vino vino. Es así. No hay que o es blanco o es negro, o es bueno o es malo, no hay nada intermedio. Ahora, cuando dije la diferencia de colores, no me estoy refiriendo ni a colores de piel, ni a colores ni nada, no. Todo, quiero hacer esta anotación porque no quiero crear confusión. Todos, no importa qué color de piel seas,
tez oscura, tez clara, todos somos lo mismo en el reino de Dios. Lo que estoy queriendo decir es que no hay intermedios. No hay intermedios. O sea, no, que yo me llamo ser cristiano, pero no me bautizo. No. Si yo soy cristiano y acepto a Jesucristo y quiero entrar en el reino de Dios, yo necesito bautizarme y entrar en ser bautizado por el agua y por el Espíritu. Entonces, con eso en mente, vamos a orar. Querido Señor Padre, oramos, Señor Jesús, que estas palabras entren en la profundidad de cada corazón, Señor Jesús Padre, que todo miedo, toda oscuridad que esté en la mente de cada uno de los oyentes de este mensaje, Señor Jesús Padre, que reciban luz y que decidan aceptar tu mensaje. Gracias al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Dios. Gracias Dios Padre, te amamos, en el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, muchas gracias por si no están en nuestro canal, suscríbase. Si les gusta, les gusta, y si no les gusta, no les gusta, no importa. Pero suscríbase a nuestro canal, siéntase libre, escriba comentarios, dele a la campanita y recibirá notificaciones cuando algunos de los videos se suben. Tratamos de hacer videos muchas gracias. Y este fue yo, la bendita de la acción. Dios le bendiga.